Me gustaría testificar de las grandezas que Dios ha hecho en mi vida, cosas grandes y maravillosas. Y quizás muchos cuando me ven dirán, quizás soy muy estricta, quizás algunos de mis hijos me han dicho, oye mamá, como que algunos te tienen miedo. Y le digo, ¿y por qué? Dice, no, pues que dicen que te ves como muy enojona. Y le digo, no, 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 pues ustedes me conocen, sí soy estricta, de verdad, que sí creo que lo heredé de mi padre era estricto. Y conmigo fue muy estricto y mis hermanos y yo lo agarré ahora sí como dicen, por el lado positivo porque este, la dirección que me dio mi padre, me sirvió. En su momento no lo entendí y muchas veces lloré, pero ahora que soy madre, me doy cuenta pues que solamente quería el bien para mí. Y bueno, voy a empezar contándoles mi niñez, ¿verdad? Una niñez, pues la considero triste, triste porque viví muchas situaciones dolorosas, muchas situaciones que de hecho no, hay cosas que yo no he contado, ¿verdad? Que mi misma familia no sabe, incluso pues mi esposo tampoco, ¿verdad? Pero no quiero callar porque sé que Dios ha hecho cosas grandes, ha sanado mi corazón y si lloro, no lloro de tristeza ni lloro de alegría, de saber que tengo un Dios vivo, que como decía el título, cuida de mí, ¿verdad? Su inmenso amor y su misericordia me ha seguido desde que yo tengo uso de memoria, porque quizás no lo conocía en un tiempo atrás, ¿verdad? Como lo conozco ahora, pero Él siempre estuvo ahí, yo lo reconozco en mis caminos. Bueno, algo que me contaba mi madre cuando era pequeña, que yo nací y era una bebecita muy delgadita, muy enfermiza. Incluso dice que una vez, de las tantas que me enfermaba, dice que una vez me enfermé y me dio, pues ella pensaba que era bronquitis, pues que en aquel tiempo pues no acudían mucho a los médicos. Y dice que me enfermé y estuve muy enferma que ella pensaba que verdaderamente iba a morir porque me daba una tos muy fuerte. Y te ponías moradita y dice, ya, dice, yo pensé que en una de esas te me ibas. Bueno, ¿y por qué estoy contando todo esto? Porque quiero que lo he visto así, que el enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Siempre va a tratar de interrumpir la bendición que Dios tiene para uno. Yo me recuerdo que, bueno, eso me contaba mi mamá y fui creciendo. Y titulé, bueno, voy a decir que titulé no es mensaje, pero es el testimonio. Eh, Cristo rompe mis cadenas. Él rompió mis cadenas. Él rompe tus cadenas. Porque a la edad muy pequeña, será unos que yo tengo uso de razón, quizás 4 o 5 años. Mi padre no estaba con nosotros, había venido para acá, para Estados Unidos, a buscar una vida mejor para su familia. En ese transcurso de tiempo me recuerdo que pasaron muchas situaciones dolorosas en mi vida, entre ellas, me recuerdo que un día, pues, había, podían pasar hasta 3 días que no comíamos, ¿verdad? Porque mi papá se vino para acá y pues como que se desapareció, sino porque en aquel tiempo, pues hasta que no llegaban las cartas y todo eso, entonces pasaba mucho tiempo. Me recuerdo que era un día que me dolía tanto el estómago de hambre, simplemente, este, y mi mamá, pues al ver esa situación también, ¿verdad? Se frustraba, porque yo me recuerdo que esa vez
Le dije, mamá, me duele mucho, mucho, mucho mi barriguita, le dije yo. Y me dice, en su frustración, dice, ay, pues qué bueno, muchacha, qué bueno, y váyase por allá. Y dije, me sentí tan mal que de ahí el enemigo aprovechó para yo, me fui y me puse ahí en un rinconcito. Y dije yo, mi mamá no me quiere. Mi mamá no me quiere porque le estoy diciendo, o sea, yo estaba con aquel dolor que no lo aguantaba y ahí aprovechó Satanás para decir, no, no te quiere, mira, y esto y hablar, ¿verdad? Y esa fue una situación que desde ahí, yo siempre pensé que mi mamá, el diablo me hizo creer que mi mamá no me quería, porque fue pasando el tiempo y yo veía situaciones de preferencia hacia mis hermanos que me dolían, ¿verdad? Me recuerdo que en ese tiempo también, pues como les digo, mi mamá desesperada en esa situación, solitos, no había quien nos ofreciera un platito de comida, lo que algunas veces íbamos con una tía que teníamos cerca ahí, cerca sí, a que nos regalara agua, porque ni agua teníamos. Una situación bien dolorosa porque no había agua, no había que comer, vivíamos en un cuartito de 4 paredes sin puerta, poníamos ahí mi mamá ponía un ropero por la noche para protección. Y esto no lo digo con tristeza, lo digo pues en cierta forma contenta porque todas esas situaciones me han servido en el transcurso de mi vida. Me recuerdo que una vez mi hermanito me pegó y yo me defendí, ¿verdad? Me defendí. Chiquilla, me recuerdo que agarré un vidrio que estaba por ahí y le corté, bien tremenda, le corté aquí. Y entonces mi mamá pues viene enojada, viene y me da, ¿verdad? Pues me castigó, pues había hecho algo malo, pero pues lo que ella no sabía es que me había defendido. Y otra vez el enemigo a decirme, mira, no te quiere a tus hermanos, mira, él es hombrecito y mejor a él lo defendió. Y ahí estaba el enemigo haciéndome creer que mi mamá no me quería. Y fue pasando el tiempo y me recuerdo que ya a una edad, entre 10 12 años, yo me hice muy rebelde porque yo traía ese sentir de que mi mamá no me quería y me recuerdo que como están así los jovencitos entre 10 y empiezan ya a sacar sus personalidades y me recuerdo que se daban las mismas situaciones, me decía mi mamá, lávale los tenis a tu hermano y hazle esto a tu hermano y esto a tus hermanos. Y entonces yo decía, pero ¿por qué yo? O sea, si ellos también lo pueden hacer, y pues yo estaba en rebeldía, en realidad estaba en una edad de rebeldía. Y yo decía, pues ¿por qué yo? O sea, lo pueden hacer ellos. Y me recuerdo que no lo quería hacer y me recuerdo que me daban también y mi mamá no me defendía. Y pues eso iba llenando más mi corazón de resentimiento. Y sí, el enemigo es astuto, astuto, porque yo me recuerdo que las pláticas de mi mamá decían, no, es que mis muchachos y mis muchachos, y no, es que ustedes me rezongan mucho a mi hermana y a mí, siempre, o sea, siempre vi la preferencia, pero nunca lo entendí ni lo comprendí. Cuando eres niño o estás a esa edad, no lo entiendes ni lo comprendes, simplemente te lastima. Y me recuerdo que yo siempre guardaba eso en mi corazón y siempre lo guardaba. Bueno, pues llegó la etapa ya de la juventud. Yo siempre le decía a mi papá, ¿puedo ir aquí con mi tía? ¿Puedo ir con...? Nunca me dejaba. No, 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 hasta que cumplas tus 15. Y bueno, esperé con ansiedad cumplir mis 15 años. Cuando cumplí los 15, pues seguía la misma situación. Seguía la misma situación porque yo me recuerdo ya en ese tiempo mi papá había regresado, había economía buena, ya estábamos bien económicamente. Y cuando nos reuníamos en familia, o sea, los domingos que no había trabajo y eso, se compraba comida, pues comida especial de afuera, ¿verdad? No se cocinaba en casa. Y yo me recuerdo que mi mamá siempre que comprábamos pollo, siempre
me daba las costillitas, todo lo que eran las costillitas y yo miraba los platos de mis hermanos y otra vez aquello en mi corazón. Mira, mira lo que te da a ti, te da lo que no se come, lo que sobra. Ahí el enemigo lastimándome, me lastimaba tanto porque sí es cierto, yo lo veía y yo decía, pero que nadie ve y nadie... Y hasta una vez mi papá sí dijo, oye, ¿por qué a Esmeralda siempre le das eso? Y mira, a los muchachos les dan las piernas, o sea, lo mejorcito, la pechuguita, ¿verdad? Y ya mi mamá, pues enojada y todo, pero me dio otro pedacito ahí. O sea, yo veía ese rechazo de mi madre hacia mí, pero nunca lo entendí. Nunca lo entendí, pero me lastimaba mucho, eso me lastimaba mucho. Llegué a la etapa ya de jovencita, donde yo quería jugar, pues divertirme como todas las muchachitas, salir a platicar, a los bailes y bueno, me da como el mundo. Pero pues no sé, mi papá tomó una actitud de no dejarme salir, de darme como un encierro, vaya, yo no... Y él me decía que porque quería que yo estudiara. Y pues mucho tiempo sí, estuve estudiando y salí de la secundaria, la preparatoria, y entonces ahí fue cuando mi papá me dijo, ¿sabes qué? Ya estás en la preparatoria y te voy a hacer una pregunta y quiero que me la respondas. Dice, um, te voy a proponer dos cosas y tú vas a elegir. Y le dije yo, sí, dígame, yo de verdad que con mi papá era de que lo veía y lo que él dijera con la cara, y mucho me acuerdo cuando, pues verdad, que dicen que soy estricta y quizás así se sienten mis muchachillos, pero no, no, yo no, me recuerdo que mi papá decía una cosa y yo nomás con verle la cara y eso era porque mi papá no me pegó muchas veces, pero las veces que me tuvo que castigar, me castigó con vara. Y entonces, me recuerdo que una vez, yo, pues ciertamente se acababa la escuela a las 6 de la tarde y una vez se me ocurrió irme con mi amiguita y se me oscureció allá perdón, con la amiguita y mis papás buscándome y esa fue la vez que yo me recuerdo que mi papá me pegó fuerte, fuerte y pues ahora lo entiendo, digo, no, pues sí, con mucha razón. Este, y cuando me dijo eso, te voy a proponer dos cosas. ¿Quieres estudio o quieres novio? Pues se me hizo fácil decirle quiero estudio, porque a mí realmente siempre me ha gustado el estudio. Ahora que estoy grande, siempre si yo tuviera tiempo seguiría estudiando, pero más que nada a mí mis niños me hacen una pregunta, mamá, ¿qué te gustaría hacer o qué te hubiese gustado? Y le digo yo, pues yo en realidad ahora que conozco de la palabra de Dios, yo lo que quisiera que Dios me usara, ¿verdad? En saber estudiar su palabra, en mensajes y todo eso. Pero en ese tiempo decidí, le dije a mi papá, pues quiero estudiar, quiero estudiar. Y le estoy contando todo esto, bueno, quizás dicen, ¿y eso qué tiene que ver, verdad? Sí, sí tiene que ver porque fueron situaciones en las cuales el enemigo fue aprovechando para marchitarme. Yo ya a esa edad dije, bueno, quiero estudiar. Me seguí estudiando, me fui a lo que aquí se llama será al colegio, pero en una vida bien oprimida. Oprimida, yo no sé no sé, ahora puedo comprender y hago memoria y digo, pues mi papá vino de una familia disfuncional, mi mamá lo mismo. Mi mamá siempre fue como una cadenita porque a mi mamá, mi abuelita la rechazó mucho por ser mujer. Y era de que porque era mujer, tenía que hacer todo a los hermanos y si no lo hacía le pegaban. O sea, la misma situación que estaba ocurriendo conmigo, ¿verdad? Entonces ya mi mamá venía de ahí y quiso seguir lo mismo conmigo. Y entonces, ya entre esa situación que querían que les sirviera a mis hermanos así de todo, como si fueran
pues mi papá o algo así, porque mi papá me decía, límpiame el sombrero, mis botas. Yo a mi papá, pues yo lo entendía que pues era mi papá y lo hacía y no lo hacía enojada ni nada, pero con mis hermanos yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué siempre yo tengo que estar en esa situación de que yo todo le tengo que hacer a mis hermanos? Y siempre estaba haciendo, y ya y siempre me estaban mandando, y eso me dolía porque pues me hacían como sentir, pues me sentía mal, ¿verdad? Como que el hecho de ser mujer tenía que ser humillada, tenía que trabajar más y bueno, entonces eso venía ya lastimando mi corazón, que yo decía, aquí no me quieren, mi papá siempre por mis hermanos y mi mamá y llegó esa situación donde le dije, papá, pues yo quiero estudiar y seguí estudiando. Me fui al colegio y después empezó una situación bien dura. Pues en realidad mi papá, como les digo, venía de una familia disfuncional, donde él no vivió en un hogar, donde él fue un niño que cuando él tuvo pequeñito, tenía 1 año, y tenía un hermanito más pequeño que él, y tenía otros hermanitos, eran varios, eran como alrededor de unos 5. Su mamá los dejó y su abuelita los recogió y unos tíos, pero vivieron muy maltratados. Bueno, todo eso me vino a afectar a mí también, porque como su mamá los dejó y pues se casó, bueno, no se casó, pero se juntó con alguien más y bueno, una vida desordenada. Entonces, no sé cómo mi papá, empezó a cuidarme tanto de una forma exagerada, ah, que yo me sentía asfixiada. Yo me recuerdo que al ver esa situación que me iba a la escuela y él iba y veía si estaba en las clases. O sea, yo lo vi así en su momento como algo enfermizo porque quería tener mucho, o sea, muy controlador, si estaba en las clases, si no estaba, preguntaba a mis compañeros que con quién me juntaba, que qué hacía y bueno, ya mis compañeros eran adultos, ya eran jovencitos y no mentían, pero cuando le preguntaba acá a los niños de la calle, sí, yo la vi con un muchacho para que les diera dinero. Pero ellos no sabían que después de eso, que ellos les daba dinero y ellos iban y compraban dulces. Pero mi papá luego venía y me castigaba con vara. Y pues yo realmente, uno cuando está jovencito, lo único que quiere uno disfrutar con los amigos, salir, pasear y claro, hacer tus tareas de escuela y todo lo que tú ves como algo normal. Entonces, yo al ver esta situación de mi papá así, tan sobre mí, yo en ese momento no lo entendí, pero hasta ahora yo pude entender como que él tenía ese miedo de que yo le fuera a fallar, ¿verdad? En el aspecto de que quizás fuera a conocer a alguien y, bueno, le fuera a salir mal, vaya. Entonces, como que él tenía ese miedo y estaba sobre mí, sobre mí. Pero yo decía, tengo a mi hermana Fabiola, yo decía, pero ¿por qué con ella no? ¿Por qué ella sí sale? ¿Por qué ella sí la manda al mandado? Porque ya llegó al grado de que yo no podía ni salir ni al mandado, o sea, mandaba a mi hermana, no, que vaya Fabiola, ella que se quede aquí. Mi mamá iba con mi abuelita a visitar, no, tú te quedas aquí. Había una fiesta, quinceañera, boda, lo que fuera, no, tú te quedas aquí. O sea, era un encierro que ya me estaba asfixiando, que yo decía, se llegaban los días de sábado, que como les digo, yo vengo del mundo, vaya. Los días de sábado se escuchaba la música de bailes por aquí, por allá, y todos, no, pues que a cuál vamos, y toda esa bulliza, ¿verdad?, que trae la juventud. Y yo me recuerdo que yo llorando allá en mi casa, llorando y nomás escuchaba la música y yo decía, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo mi papá irá a cambiar? Entre la situación que vivía con mi mamá, de que me hacía siempre menos, ella siempre defendiendo a los muchachos, y me pegaban, pues estaba bien, prosicona, ¿verdad? Pero, y por parte de mi papá, pues bien oprimida, me recuerdo que ya no podían estar en un cuarto que tuviera ventana, porque que se salga de ese cuarto, que se venga aquí donde yo estoy.
Y yo sé que mi papá algo le estaba pasando. En su momento, como le digo, no lo entiende uno porque no tiene uno la mente para analizar, bueno, qué está pasando, sino simplemente te enfocas en tu problema, en lo que estás sufriendo. Yo me recuerdo que llegaba al grado de que decía, bueno, pues ya tenía 2, 3, hasta 4 meses que no salía. Decía, bueno, pues hoy vas a ir, hoy te voy a mandar al mandado. Y hay de ti que te vea con alguien o lo que sea, porque pues gracias a Dios, pues los muchachos se me arrimaban porque me conocían que era una muchacha seria y cuando salía uno, que era el domingo, se acercaban a uno y te puedo acompañar. En lugar de emocionarme, ¿verdad? Empezaba a temblar porque yo decía, si mi papá me ve y si le dicen que ya sé cómo me va a ir. Y no, ciertamente 2, 3 veces se arrimó mi papá como que me dejaba, te voy a dejar, vete, ve a traer el mandado, me traes esto y esto otro. Iba y cuando regresaba se me arrimaba cualquier muchacho. No, inmediatamente se aparecía mi papá ahí en el lugar, me cacheteaba y bueno, una cosa me avergonzaba y una cosa que digo, me hacía sufrir, que yo decía, ¿cómo delante de la gente? Me sentía humillada, me sentía de todas las formas. Y yo estaba viendo esa situación, yo le dije, papá, ¿sabe qué, papá? Yo ya no voy a estudiar. Yo ya no voy a estudiar porque yo siento que ya no me deja ni salir con mi abuelita, no puedo salir a ningún lado, entonces yo mejor ya no quiero estudiar, yo ya no quiero estudiar porque estaba viviendo, quizás ustedes pueden decir, ay, por eso, pero quien lo vive, yo sentía que me ahogaba esa situación porque yo me recuerdo que ya para en ese tiempo yo me dormía y no había día que no soñara que me estaba ahogando en el fondo de un pozo, que el agua me estaba llegando aquí y me despertaba desesperada queriendo respirar. Y yo decía, pues, ¿por qué me pasa esto? Porque no lo entendía, que la vida que yo estaba viviendo me estaba lastimando ya en una forma. Y para en este tiempo me recuerdo mucho que cuando tenía esos sueños, también soñaba muy frecuentemente al enemigo como yo lo conocía, rojito y con sus cuernos. Y así como lo conocía, me recuerdo que lo soñaba y me miraba y lo miraba muy enojado. Hay veces que se reía de mí, que a mí me asustaba, yo lo veía, pero hay veces que se reía de mí y hay veces que estaba bien enojado conmigo. Entonces, entre las experiencias con mi mamá, que yo me sentía, yo decía, mi mamá no me quiere. Porque mi papá siempre que me castigaba con vara, o sea, mi mamá nunca se acercaba a darme un abrazo, decirme, mi hija, pues. Y yo me sentía bien adolorida con mi mamá porque le decía, mamá, ¿por qué usted no hace nada por esta situación? Si ve cómo es mi papá conmigo, que no me deja salir. Incluso ya mis tías, mis primas, mis tías, mi familia, empezaban a hablar mal de mí porque decían que mi papá me quería en una forma mala. Porque ellas dijeron que una de mis primas había visto que me había besado. Y sí, ciertamente, pero mi papá siempre me besaba en el cachete. Mi papá nunca me faltó al respeto en esa forma. Pero mis primas hicieron andar un chisme que mi papá me quería, que para él, y la agarraron contra mi mamá, oye tú, y o sea, y le dijeron, ¿y tú por qué permites? Y bueno, le dijeron de cuánta cosa, y dice mamá, pero eso no es cierto. Y mi mamá vino conmigo y me habló, oye, mija, esto y esto. Digo, no, mamá, mi papá nunca me ha faltado al respeto, lo que usted ve, eso es lo que es. Pero estaba tan adolorida del comportamiento de mi padre, cómo no me dejaba ni respirar, ni salir. Y aparte saber que mi familia, mis tías, todos pensaban eso de mí, de mi papá. Y la situación que ya me gustó siempre estudiar, que todo eso se había quedado atrás porque yo sentía que, yo dije, si dejo de estudiar ya mi papá me va a dejar tener novio, me va a dejar salir porque pues ya. Pero no, mi papá se propuso, dijo, bueno, pues ya no quieres estudiar, aquí te me vas a levantar a las 5 de la mañana, desde las 5 de la mañana yo te quiero andar viendo, haciendo. Y ciertamente pues él tenía su trabajo, pero regresaba a mirarme y hace esto, o sea, una vida exagerada, o sea, trabajo exagerado, como para tratarme o sea, de decir, bueno, cuando vea la situación se va a volver a ir a estudiar. Y entonces, así bien exagerada la situación y que yo le dije, papá, le dije, bueno, yo no sé, yo pensé que usted ya al ver que yo no iba a estudiar,
me iba a dejar pues tener una vida normal como todas las muchachas, entonces ya salir y esto. No, pero que cómo vas a dejar el estudio, mira que ya vas avanzada y esto y el otro, y me convenció para volver a seguir estudiando, porque ciertamente pues ya para en ese tiempo yo ya estaba en la universidad y dije, bueno, pues sí es cierto, ya estoy en la universidad, ya me voy a olvidar por un poco de esta situación y me voy a volver a ir a estudiar. Me fui otra vez a estudiar y la misma situación, mi papá cuidándome y no dejándome salir y toda esa situación. Entonces, una vez me recuerdo que me fui con una tía ahí cerquitas. Cuando llegué, mi papá pues me pegó y todo. Me recuerdo que me rompió el tabique que yo creo que hasta ahora tengo choquita la nariz. Y porque sangré y sangré y sangré. Y esa vez sí mi mamá de verme tan sangrada y llorando y se arrimó y me dijo, por primera vez en su vida, se arrimó y me dijo, ay, mija, pues yo, ¿qué quieres que haga? Dice, mira, si me salgo de aquí, ¿quién va a ver por ustedes? Dice, porque es muy fácil decir, déjalo. Tus tías me han dicho, déjalo, tu abuelita me ha dicho, déjalo. ¿Y quién va a ver por ustedes? Yo no sé trabajar, no sé qué hago, mija. Y lo único que me consoló por primera vez fue que me dio una palmadita en la espalda y me sobó un poco así. Sentí que, sentí un alivio muy grande con el simple hecho de que me haya en años, porque yo en verdad, en mi familia, cuando se desconocía la palabra perdóname, nunca la escuché en mi familia, perdóname. Nunca escuché un te quiero, ni siquiera ya te amo, pues eso ya ni siquiera, o sea, no, ni un te quiero. Fuimos una familia muy seca, así de que ni un te quiero. Yo a veces veo a personas que son bien así, como Ever, mi esposo, él desde que llega y les da besitos y esto y el otro, y yo lo veo y digo, pues yo no puedo dar algo que no tuve, ¿verdad? No puedo dar algo pero ahora me pongo y reflexiono y digo, bueno, ¿qué me hizo falta a mí? ¿Qué me hizo falta? Y es una lucha grande, mis hermanos, porque yo aquí puedo venir y siempre lo he dicho y siempre lo voy a testificar, que la lucha más grande está en el hogar. Mi lugar de batalla es mi hogar. Porque aquí venimos y, ay, ¿cómo estás? Y aunque estemos mal, aunque tengamos nuestra situación, no, pues bien, bien, gracias a Dios. Pero en nuestro hogar, ahí es nuestro verdadero campo de batalla. Y yo me recuerdo que como no crecí con ese amor, con ese te quiero, con eso, nada de eso, entonces, ¿qué pasó? Que mi corazón se fue endureciendo. Entre eso que no tuve de pequeña que comer, ni quien nos diera un taco, ni una tía, nadie se arrimó a decir, miren, pues aquí les traigo un taco. Al contrario, yo siempre nos lastimaban. Una vez fuimos, de esas veces que ya con hambre fuimos y agarramos unas peras de una huerta que estaba ahí cerca. Nos fue como en feria por nuestros mismos tíos. Nos dijeron de todo y nos quitaron y nos quebraron todo. Y todas estas situaciones me fueron endureciendo mi corazón. Endurecieron mi corazón a tal forma que yo decía, pues yo no tengo, pues, tenía tíos, pero nunca en mi necesidad de mi madre, de mis hermanos, de las situaciones que pasamos, nunca los vi que se arrimaran, vaya. No sé, por las mismas diferencias que ellos tenían, por sus mismas situaciones, porque me recuerdo también que mi mamá me platicaba algunas veces lo dura que había sido la vida también ahí en su casa. Entonces, fueron muchas situaciones que me dolieron mucho durante mi niñez, situaciones hasta de violación.
de violación. Y como les digo, quizás yo nunca lo he dicho, siempre les advierto a mis hijos, no se metan a las casas, no anden por aquí siempre. Y ellos dicen, ay, mi mamá que es exagerada, hay veces que les he castigado, sí, porque yo sufrí una situación por no obedecer a mi madre. Dos situaciones, una por descuido y la otra por andar desobedeciendo a mi madre de no meterme a las casas. Bueno, todo esto venía cargando yo, todas estas situaciones, una vida de niñez muy dolorosa por lo que ya les dije, mi juventud muy triste. Yo decía, ¿cómo si se dice que la juventud es lo más bonito, que es la etapa que uno es como una florecita, yo era una florecita marchita, y situaciones muy difíciles. Hasta aquí quiero dejar hoy mi testimonio porque, como les digo, es largo, entonces hasta aquí quiero decir que todas estas situaciones que fui viviendo en mi vida, que endurecieron mi corazón, que el enemigo fue poniendo ataduras, era una vida muy triste porque ya después yo ya no quería ni vivir. En aquel tiempo no se usaba de vestirse de negro, mas sin embargo en la situación que yo estaba, yo veía así mi ropa que yo tenía, yo buscaba ropa negra, ropa oscura, porque yo estaba reflejando lo que yo estaba viviendo por dentro. Entonces, en esta noche, hasta aquí quiero dejar mi testimonio, y ya cuando mis pastores me permitan continuar con la segunda parte, de cómo Cristo rompió esas cadenas, sanó mis heridas, porque eso fue lo primero que él hizo, porque aún cuando yo me llegué ya a casar, mi esposo pues ya, ¿verdad?, me llevaba aquí a las quinceañeras, que a las bodas, y yo veía la juventud disfrutar, ¿verdad?, como juventud, y yo en lugar de ponerme pues, en el mundo, en lugar de bailar o divertirme o gozarme, yo lloraba, yo estaba allí y yo veía, yo observaba la juventud y yo decía, yo eso no lo viví. ¿Qué se sentirá? ¿Qué se sentirá ser joven y venir a una fiesta y disfrutar y tener un noviecito y esas cosas? Y me dolían en mi corazón y tenía mucha amargura, mucha tristeza, un corazón duro, porque en esas situaciones nadie vio por nosotros, como que todos se alejaron, como que yo lo veía así. Y el enemigo tejiendo su telaraña. Una niñez triste, una juventud triste, oscura. Pero mi Cristo rompió las cadenas. Cuando yo clamé a Él, recuerdo que esa tarde que estaba yo tan herida en mi alma, cuando mi mamá salió del cuarto, como les digo que mi papá me había quebrado el tabique y que estaba ahí ensangrentada, miré hacia el espejo y le dije, Dios, si tú quieres que yo siga viviendo esta vida, yo la acepto, pero si tú quieres cambiarla, cámbiala. Esa fue una simple oración sin conocer al Dios que ahora conozco, mas sin embargo, ahí empezó a abrir camino donde no lo había, porque yo sé ciertamente que el enemigo muchas veces ha querido robarme la felicidad, destruir, pero ya lo que Dios predestinó se va a cumplir con su ayuda. Y me recuerdo que al hacer yo esa oración, lloré intensamente. Y yo no sé si alguien ha llorado al grado de decir, me duele hasta el alma. Yo ni conocía, ni tenía conocimiento de que había un alma ni nada, pero en mi ser yo decía, me duele hasta el alma. Pero Dios escuchó esa tarde mi oración y fue respondiendo. De hecho que me recuerdo que sentí ya después, no me di cuenta inmediatamente, pero conforme fueron pasando los días yo sentía una paz, sentía seguridad, sentía algo diferente dentro de mí.
Y me recuerdo que para en esos días no soy muy buena para hacer memoria de meses, días, años. Para las fechas realmente no, pero me recuerdo que fue pasando el tiempo, las semanas quizás, y yo como creyente, ¿verdad? Que creía en Dios, me recuerdo que empecé a hacer listas para orar yo por personas. Cuando antes yo creía, pero hasta ahí rezar el Padre Nuestro, el Dios te salve María, la Santa María, pero de ahí yo me empecé a ver diferente, con más entusiasmo, con más gozo. Y me recuerdo que hacía mis listas para orar por esto y por esto y por aquello. Y al poco tiempo me dice un tío, en una reunión familiar que tuvimos, me dice mi tío, oye Esmeralda, ¿tú sabes que tú puedes ir allá a Estados Unidos? Y le digo, ¿cómo? Le digo, no, yo no me imagino corriendo por el desierto y por todo eso. Dice, no, dice, tú puedes ir, tú puedes agarrar una visa y te dan una visa de turista y puedes ir para allá. Le dije, ¿de veras? Dice, sí, mira, me dio paso por paso. Y entonces, para esto mis hermanos ya tenían tiempo acá, mi hermano el mayor, mi hermano Manuel y mi hermano Freddy ya estaban acá. Y como que sentí como que un fuego cuando él me dijo eso, pues vino a mi mente, ¿verdad? El escapar de ese encierro, de aquello que estaba viviendo. Y conforme iba a la escuela, empecé a meditar en eso que él me había dicho. Y yo dije, yo lo voy a hacer, pues no se escucha tan difícil. Dice que llevar ciertos documentos, sacar un pasaporte y después hacer una cita al consulado, pues no se me hacía, lo más difícil se me hacía ir al consulado que era fuera de allá de Zacatecas. Y entonces empecé a hacer todos esos trámites y saqué el pasaporte. Y cuando me dieron el pasaporte, pues con mi papá siempre estaba constantemente vigilándome y todo. Me dijo, ¿a dónde fuiste? Y ya le tuve que decir, no, pues saqué un pasaporte. Dice, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué? Le digo, pues es que mi tío me dijo que yo podía sacar visa para ir para Estados Unidos. Y yo quiero ver, a ver si puedo. Y yo inmediatamente pensé, dije, no, que me va a regañar y que no me va a dejar porque, o sea, la situación que se estaba viviendo era que mi papá me había dicho, no, la dejo ir y ya no vuelve, ¿verdad? Por la situación que se estaba viviendo ahí, yo no sé por qué nunca se le vino a la mente eso y me dijo, dice, tus tíos tienen visa, dice, voy a ver voy a ver cómo es eso. Y le dije, sí, papá, pues yo, gracias a mi Padre Dios, yo glorifico el nombre de Dios, porque yo siempre, hasta eso, siempre me sujeté a mis padres, aunque había amigas que me daban muy malos consejos, nunca hice caso a ninguno de esos consejos. Y me recuerdo que llegó mi papá ya un día, cierto día, y me dice, no, oye, ¿sabes qué? Que tus tíos van a ir tienen vuelta para el consulado, van a ir a renovar su visa. Dice, pues si quieres te vas con ellos. Y entonces sí, así la hicimos. Para no hacerlas muy largo, fuimos, sacamos. Iba un camión lleno. Y mis tíos solamente iban a renovar. Y cuál fue mi sorpresa. Bueno, para esto, como digo, yo ya oraba diferente, o sea, yo sentía que yo ya no era la misma. Y entonces yo me recuerdo que antes de ir a esa cita, yo le dije, Dios mío, yo sé que tú vas a estar ahí. Cuando yo nunca hablaba así, o sea, de hablarle yo a él, siempre era Padre Nuestro, Dios te salve Santa María, y era todo. Pero como que ya yo tenía esa relación con Dios y yo le decía, Dios mío, cuando yo vaya a ese lugar, yo quiero ver que tú vas a estar ahí porque tú eres el que vas a obrar y tú vas a mover ahí el corazón de la persona que está ahí. Y bueno, yo le hablé a Dios y iba con fe, o sea, yo me notaba diferente. Y entonces fui, y iba un camión lleno, sí. Y entonces, y estaba la línea larguísima y yo veía que todos pasaban para un lado y pasaban para un lado. Y cuando me toca a mí, pasé y me dijo, ¿a qué quieres ir? Le dije, no, pues quiero ir a conocer. Para entonces estaba estudiando la licenciatura en historia. Le dijo, quiero visitar algunos sitios arqueológicos, me gustaría. Y me pasaron
al lado contrario donde estaba pasando toda la gente. Dice, paga de aquel lado en aquella ventanilla. Y entonces yo ahí entendí, ¿verdad? Que me la habían dado porque era al lado contrario y me dijeron, paga, ¿verdad? Entonces fui, pagué y salí. Y cuando llegamos todos al camión, resulta que solamente 2 personas habíamos visado. Todos los demás, ninguno. Y yo ahí glorifiqué a Dios, dije, gracias Dios porque fuiste tú. Y me fui a la casa y bueno, y ya le conté a mi papá todo lo que había pasado. Y me dijo, no, pues a ver si es cierto. Dice, pues sí, que en una semana me llega, pues me llegó y todo. Y yo calladita, ya cuando me llegó la visa y me dice, mi papá dice, ve ahí con tus tíos y pregúntale si es igual que la que tienen ellos. Y fui y les pregunté, dijeron, sí, es ciertamente esta es una visa de turista, tú puedes ir ya ahorita que la tienes, puedes ir cuando quieras a Estados Unidos. Y entonces me quedé calladita, yo no decía, quiero ir, ya me quiero ir, nadita. Mi Dios me dio de quedarme calladita y viendo a mi papá que pasaba el tiempo, porque para esto estaba de vacaciones, mi papá empezó a ver que pasaba el tiempo y yo no le decía nada cuando ya tenía ahí la visa. Y él llegó un día de esos y me dice, oye hija, hoy tus tíos los Dávila, ellos acostumbran venir para acá cada 8 días. Dice, hoy tus tíos van a ir para allá. Dice, ¿no quieres ir a visitar a tus hermanos? Y yo le dije, no, no, porque ya vamos a entrar a clases y pues no. Y pero mi corazón me brincaba de salir de ese encierro. Yo decía, sí, sí, claro. Y en eso, cuando mi papá se fue, fui corriendo y le dije a mi mamá, le dije, mamá, le dije, me voy y no vuelvo, no vuelvo. Y se lo vengo a decir a usted porque yo no voy a volver. Ya no quiero seguir en este encierro que tengo. Y mi mamá también con lágrimas en sus ojos me dijo, mi hija, dice, yo te entiendo, dice, vete. Vete, ahora sí como dijo una vecina, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Dice, vete, pero pórtate bien, mija, es lo único que te voy a encargar, que te portes bien. Pues me vine con mis tíos y todo, y sentí que había salido ya de ese encierro. Y pues se empezó a secar el tiempo que tenía que regresar a mi casa, ¿verdad? Para regresar a clases y todo. Y me empezó a llamar mi papá, ¿y cuándo te vienes? ¿Y cuándo llegas? Y hasta que tuve que decirle la verdad, le dije, papá, yo no voy a regresar. Yo ya no quiero regresar a ese encierro que yo tengo con usted. Y le dije, si usted me promete que usted va a cambiar, le dije, yo regreso y sigo mis estudios. Pero él claramente me dijo, no, yo no voy a cambiar. Las cosas van a seguir iguales. Entonces yo dije, no, entonces ¿a qué regreso? Y pasó el tiempo y me decían, me mandaban decir con mis tíos y con mucha gente conocida que mi papá estaba muy mal, que donde quiera se quedaba tirado, que él quería que regresara y que estaba muy mal. Y me decían mis tíos, me hablaban y me decían, mi hija, es que mira, si le llega a pasar algo a tu papá, tú vas a ser la culpable. Y si yo sentía esa culpa, esa carga, ¿verdad? Y ya para entonces andaba de novia con mi esposo, ¿verdad? Con Ever. Y viendo la situación que mis hermanos ya ni me dejaban salir y ni nada, y pues yo sentí cuando él lo conocí, que lo conocía de toda la vida, me gustó el muchacho, vaya. Entonces, pues sin pensarlo ni nada, un día decidimos, como mis hermanos, como les digo, ya no me daban permiso para nada, ellos lo que querían es que me fuera, porque ellos, incluso mi papá los estaba chantajeando mucho, mándenla, y si no esto, y si no el otro, y ya voy para allá, y voy a llegar, y bueno, una situación que yo pensé que ya todo iba a terminar con haberme venido, y resulta que no, viví me fui con mi esposo, viví allá con él y hasta me recuerdo que un día de tan hostigada que estaba haciendo por mi papá, que me llamaba, bueno, yo lo desconocí porque en aquel tiempo hasta me maldijo y bueno, tantas cosas, ¿verdad? Que un día yo dije, no, me voy a regresar, porque para esto le dijo mi papá, le dijo mi papá a mi esposo Eva, dijo, no, mira, mándamela para acá y si quieres vienes a casarte con ella y si no quieres también está bien. Y entonces, era tanta, y mis hermanos, mis tíos y todo, que un día dije, bueno, pues me voy otra vez. Y me recuerdo que nos venimos vivía en Dallas y ya venía yo en camino para irme con mis mismos tíos que me había regresado. Y venía llorando y pensando, ¿verdad? En toda la situación. Y
pues Ever también pensativo y todo lo que era. Y cuando llegué ahí con mis tíos dije, no, pero mi papá ya vivió y ahora me toca vivir a mí. Y tomé esa decisión de decir, no, no me regreso. Y siguió la situación triste, triste, triste. Y ahí yo veía como el diablo luchando por robarme mi felicidad, robarme la poca alegría que tenía. Y me recuerdo que también ya después, esa fue una situación muy dura que yo no sé cómo mi Dios cambió el corazón de mi padre. Porque yo me recuerdo que cuando tuve a mi niño Junior, el primero, yo decidí irle a pedir perdón a mi papá. Porque del modo que sea yo le había fallado, porque él había hecho el esfuerzo de tenerme también estudiando y darme lo mejor. Y él siempre me decía, mi hija, yo te quiero mucho, mi hija, échale ganas. Pero ese encierro, esa situación que estaba viviendo, él no la podía ver. Y me recuerdo que yo al recordar sus palabras y el cuidado que tenía y todo, dije, no, tengo que pedirle perdón a mi padre. Y le dije a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Voy a ir a México y necesito ponerme a cuentas con mi papá, porque pues él también estuvo muy mal pues ya ves todo lo que me decían y necesito ir a pedir perdón. Y me recuerdo que estaba muy mal, salí del hospital, todo, iba muy mal y yo en todo ese tiempo, desde mi niñez, reconozco a Dios en mí. Yo salí con anemia y un pulmón caído y bueno, bastante, pero yo tomé esa decisión de pedirle perdón a mi padre, fui para allá y ya un hombre totalmente cambiado. O sea, no era el padre que yo había dejado, eso solamente lo puede hacer Dios en los corazones, porque yo decía, no, cuando llegue yo me voy a esperar de todo, me voy a esperar de todo porque le fallé a mi padre. Pero cuando llegué me dijo, estaba solamente mi mamá y me dice, mi hija, ay, y cuando llegue tu papá, ay, no, mi hija, escóndete. Y bueno, ese temor que siempre hubo, porque siempre vivimos en temor. Cuando yo me vine para acá, mi corazón, siempre estaba apachurrado porque yo pensaba en mi madre, porque mi papá siempre para todo le echaba la culpa a mi mamá. Y en ese tiempo no era lo mejor, sino que siempre, y que por tu culpa, y que por tu culpa, y yo siempre pensaba en mi madre. Y dice, no, mija, escóndete. Y dije, mamá, pues sí, sí me escondo. Dije, para ver cómo reacciona. Y cuando llegó, yo me escondí y el niño lo dejé así sentado en la cama. Y él volteó y miró y vio el niño y empezó a llorar. Empezó a llorar y a llorar. Y ya salí yo y le dije, papá, perdóneme, perdóneme, pero yo ya no aguantaba esta situación. Esto me estaba consumiendo. Y nos abrazamos y lloramos y dice, no, mija, perdóname tú a mí. Y bueno, fue un hombre totalmente diferente el que yo encontré. Y cuando mi mamá quería recordar de las situaciones que yo había vivido con él, decía, guarda silencio, tú ya no digas nada, ya no recuerdes eso. Déjala ya, ya estamos viviendo ahorita, ya olviden aquello. Y eso me consoló tanto porque yo dije, no, pensé que iba a ser una situación, pero Dios ya había allanado el camino para que hubiera ese perdón. Bueno, pues mi niño se me enfermó allá y bueno, una cosa bien tremenda que luego ya con testimonio les contaré, pero regresé para acá. Regresé, dije, bueno, pues ahora sí a ser feliz, ¿verdad? A ser feliz ya que el perdón había llegado con mi papá y todo estaba bien. Empezó otra situación en mi vida con mi esposo y lo digo para glorificar el nombre de Dios, porque muchas veces callamos las cosas grandes que Dios hace por vergüenza, por no decir, por no testificar, por qué dirán. Pero conviene que publiquemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y me recuerdo que ya estando en esa situación de que pues ya vivíamos supuestamente felices, estábamos bien. Me recuerdo que ya teníamos a Junior, a Eddie y ya Evelyn, pero después de tener a Evelyn caí en depresión postparto. Pamelita, sí, también, ya eran 4. Sí, perdón, ya eran 4.
pero me enfoqué en que era cuando había nacido esta Evelyn, que caí con depresión postparto y me mandaban a terapias con el psicólogo, ¿verdad? Que está muy de moda ir con el psicólogo y me recuerdo que yo iba, no sé, como podía, encargaba a los niños y me iba a las terapias. Llegaba y me escuchaba la psicóloga y me decía, ok, muy bien, tu siguiente cita está al día. Y fui a una segunda cita, ok, muy bien, tu siguiente cita está al día. Y cuando fui a casa dije, bueno, yo estoy perdiendo simplemente el tiempo porque ni me está dando un consejo, ni me está ayudando en nada. Yo sentí que no había ayuda de nada. Y dejé de asistir y seguía con depresión. Y yo me recuerdo que hasta mi bebecita lloraba y no tenía ni ganas de levantarme, ni a darle de comer, ni a cambiarla, ni a nada. Estaba sumergida y en una depresión triste. Bueno, estaba pasando por eso y aparte empecé a ver que mi esposo estaba muy platicador con alguien de ahí de los apartamentos, que por cierto, pues me hablaba bien a mí, pero pues era mucha la plática y todo. Yo le empecé a decir a mi esposo, dije, pues, ¿qué pasa? Yo entiendo que se dice buenos días, buenas tardes y hasta ahí, porque es lo que yo hago con mis vecinos. Le digo, pero yo veo que tú platicas mucho con ella y bueno, y empezó una situación de que pues a mí no me gustaba esa situación, aparte que pues él pasaba mucho tiempo todavía con sus amigos y todo eso. Y entonces yo le dije a él, le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo ya venía de una familia disfuncional, donde mi papá pues afuera tomando con los amigos, mi mamá en casa con los hijos y todo lo que yo estaba viendo, ah, la, la, la relación, el matrimonio de mi papá reflejado en mí. Y yo dije, no, 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 a mí no me va a pasar lo mismo. Yo no voy a tolerar esta situación. Yo, yo no sé cómo le voy a hacer, pero no, o sea, y decidí yo y le dije, ¿sabes qué? A ver, nos sentamos y platicamos. Le dije, ¿sabes qué? Yo ya lo viví en mi casa. Esta situación yo ya la viví en mi casa y yo no quiero saber nada de eso. Le dije, ¿sabes qué? O te acomodas o cada quien por su lado. Y así le dije, le fui clara y dijo, no, pues ¿sabes qué? Pues le dije, yo no sé qué tanto platicas con Linda, Linda se llama la muchacha y pues, y le dije, entre esa situación y luego todo le dije, no, dije, tú sabrás si vas a seguir así, pues mejor retírate. Y sí, ciertamente se retiró y eso me dolió tanto, tanto, porque me recuerdo que yo humanamente jugué todas mis cartas antes de que él se fuera, ¿verdad? Entonces ninguna carta me funcionó. Ninguna carta, saqué todas mis cartas, ninguna me funcionó. Y un día estando ahí, sentados los dos, antes de que él se fuera, le dije, Ever, ¿me amas? Y no me respondió. No, pues imagínense, yo ver la situación que estaba viviendo y haber dejado todo, y o sea, otra vez todo se me vino encima. Bueno, se fue, iba y visitaba a los niños de vez en cuando, y me recuerdo que un día de esos que iba y visitaba y que se fue, estaba yo en el baño y miré hacia el espejo una vez más. Aquella vez fue en un ropero y ahora esta vez hacia el espejo del baño y volví a llorar como una niña. Y le dije, Señor, me siento igual que aquella vez, recuérdate. Señor, y le conté y empecé a hablar ahí con él. Le dije, ayúdame, ayúdame. Y me recuerdo que me fui hacia el cuarto y prendí el radio para empezar a hacer mi quehacer y lo que era. Y empecé a escuchar una canción. Yo nunca escuchaba canciones, o sea, estaciones cristianas, pero ese día, cuando yo prendí el radio, estaba en una estación cristiana. Y la canción que empezó a tocar era Dios siempre tiene el control. Y yo escuché esa canción y tuve que arrodillarme ahí en mi cuarto y decirle, Dios mío, tú quieres que yo te dé el control, yo te lo doy. Y lloré ahí lloré. Y le dije, yo te doy el control de mi vida. Y entonces me recuerdo que me levanté y seguí haciendo mis cosas y todo.
Y para esto me habían invitado a unos estudios bíblicos ahí mismo en los apartamentos. Y yo siempre tenía la intención de ir. O sea, un día voy a ir, yo decía, un día voy a ir. Pero siempre que era el día se me olvidaba. Siempre, siempre. Y llegaba la señora y decía, mire que la invito, que a los estudios bíblicos. Ay, sí, digo, no, pero ya es muy tarde. La próxima vez sí, sí voy. Y así pasaron como unas 4 veces. Hasta que un día llegó más temprano la señora y me dice, mira, oiga, que vengo y le vengo a ayudar con sus niños para que vaya y que esto y que el otro. Le dije, ay, pues bueno, ya que llego a tiempo y si me va a ayudar, le dije, está bien. Y fui y empecé y Dios empezó a trabajar en mi corazón. Ahí yo me recuerdo que ya mi esposo no estaba ahí, pero yo empecé a sentir la presencia de Dios muy fuerte. Yo me recuerdo que llegaba antes y ellos se ponían a orar y ponían música de alabanzas y decía, usted nomás alce sus manos y cierre sus ojos y alabe a Dios. Y sí, alzaba yo mis manos, cerraba mis ojos y yo sentía algo precioso, incluso yo siempre veía una luz hacia arriba de mí y yo abría mis ojos y no había nada y eso me maravillaba y Dios, la manifestación ya de Dios ahí. Y entonces, viendo esta situación, ya Dios trabajando en mi corazón, me recuerdo que le dije a mi esposo, le dije, pues, si tú no te regresas es porque tú no quieres. Y así, ¿verdad? Y ya como dándole entrada, pues regrésate. Y regresó, y me recuerdo que regresó, y yo yendo a los estudios bíblicos, y él con la platicadera, igual con la vecina, y yo tragándome mi orgullo, yo le decía, Dios mío, yo te di el control. Y muchas veces tuve que tragarme aquello amargura de seguir viendo, y yo quería alzar las manos, pero yo decía, no, yo ya te di a ti el control, yo no sé qué tú vas a hacer, porque me aferré a esa palabra, de que yo ya te di el control, y bajaba mis manos, y cuando quería gritar, me callaba y guardaba silencio. Incluso me acuerdo una vez que estaba sirviéndole de comer y miré para afuera por la ventana y vi que ya estaban a la plática y hasta quebré allí el plato y todo, pero a él ya cuando entró ya no le dije nada. Pero así siguió la situación y Dios trabajando en mi corazón, ya Dios trabajando en mi corazón. Y me recuerdo que un día de esos de ir al estudio bíblico, bajé, ya los niños, ya la señora había venido por los niños y se los había llevado y bajé y me la encontré a Linda que estaba allí en el parque y el Espíritu de Dios, fíjense así, el Espíritu de Dios me dijo, ve y acércate. Y me acerqué y le dije, oye Linda, le dije, ¿sabes qué? Te quiero dar gracias. Pero fíjense, después de tener en realidad yo no estaba tan enojada con ella, yo sé que ella le coqueteaba mucho, pero en realidad me enojara con mi esposo, porque yo decía, si él no le diera cabida, no pasara esta situación, pero me acerqué a ella y le dije, oye Linda, ¿sabes qué? Te quiero dar gracias. Y la sorprendí, dice, ¿por qué? Le dije, porque siempre veo que siempre pues cuando andas por aquí estás cuidando de mis hijos. O sea, Dios me hizo ver lo bueno en ese momento y decirle gracias. Y hasta le besé la mano. Que yo hasta ahora digo, pero ¿cómo? O sea, digo, es que solamente lo hace Dios. Digo, después de que yo decía, pues ella también le coquetea y viene aquí, porque era mi amiga, o sea, era mi vecina y nos hablábamos bien, pero cuando empezó a suceder esta situación como que yo puse un paro. Pero el Espíritu de Dios, yo digo, solamente le dije, oye, ¿sabes qué? Te invito a unos estudios bíblicos que están dando aquí en un apartamento, que cuando quieras venir a tales horas y tales días, pues va llegando. Fue llegando ahí y Dios también empezó a trabajar con ella. Y por X situación se deshicieron esos estudios bíblicos. Bueno, antes de que se deshicieran un día de esos, yo todavía estaba asistiendo a esos estudios bíblicos y yo días anteriores había visto que andaban vendiendo aseguranzas de vida. Había visto personas que andaban tocando ahí en los apartamentos. Y ese día que tocaron, yo miré así por la ventana y dije, han de ser las personas que andan vendiendo aseguranzas. Y entonces le dije a uno de mis hijos, no abran. Y entonces me parece que era Evelyn, que estaba chiquita. Dije, no abran. Pero pues ya saben cómo son los niños, que ellos, aunque les diga, ya iba. Y dije, ay, bueno, y en eso abrió y dijo, buenas tardes, era don Felipe.
Y me dice, le digo, buenas tardes. Le dije, ya le digo, andan vendiendo aseguranzas, ¿verdad? Dice, sí. Le dije, y le dije, y dice, sí, aseguranzas de vida eterna. Ay, y yo me hice así, dije, ay, de vida eterna, dije, han de ser bien buenas, más buenas, ¿verdad? Han de ser más buenas, porque yo tenía la intención de comprar una aseguranza, no sé, Dios me había traído, dije, estas han de ser más buenas. Entonces dice, no, mire, buenas tardes, Dios le bendiga, que ando predicando el evangelio. Y yo me vino a la mente, dije, bueno, pero como yo ya estoy allá, dije, pues, o sea, que le siga, ¿verdad? Y le dije, no, sí, yo ya estoy yendo a los estudios bíblicos. Le dije, sí. Y me dice él, ¿y está segura que como le están enseñando bien? Y yo me quedé así como, le dije, pues yo digo que sí, le dije, porque todo lo que me enseñan me lo enseñan de la Biblia. Y me dijo, y en eso que se me vienen unas preguntas que yo tenía, que ya tenía tiempo. Es que en realidad mi testimonio es muy largo, pero ya tenía yo tiempo pidiendo en la iglesia, bueno, ahí en esa iglesia donde estaba asistiendo, que si bautizaban. Yo tenía ese deseo enorme de bautizarme. Yo le decía a él que cuando me bautizaban o que dónde me iban a... Yo tenía ese deseo muy grande y como que no me hacían caso. Y entonces ese día que llegó don Felipe, le dije, oiga, y en su iglesia me pueden bautizar. No, era lo del sábado primeramente. Yo tenía esa inquietud, lo del sábado y el bautismo. Y entonces le dije, el testimonio, miren, un día estando yo ya yendo a los estudios bíblicos, un día estando allí en el apartamento, Dios me trajo a mi mente los 10 mandamientos. Y yo, pues ya estaban en un que yo ya no sabía lo que era verdad y lo que era mentira. Yo sabía que muchas de las cosas que me habían enseñado en mi iglesia anterior eran mentira. Entonces se me vino a la mente los 10 mandamientos y yo dije, ¿y eso será verdad que existen o también será mentira, verdad? Y me recuerdo que así me quedé, y un día que bajé a lavar ahí en la lavandería, le pregunté a una señora que yo conocía que era cristiana, que nunca me habló del evangelio, pero que me dijo que era cristiana. Entonces le dije, oiga, y los 10 mandamientos existen. Y me dice, sí existen. Le dije, porque pues yo ya no sé ni lo que es verdad ni lo que es mentira. Dice, no, sí están en la Biblia. Dice, no sé dónde están, dice, pero sí están. Dice, si quiere, yo hablo con mi pastor, con mi líder, y le traigo la cita. Y le dije, sí me gustaría. Y pasó como una semana y me encontré a la señora y dice, ya le tengo su encargo. Y me dio la cita de los 10 mandamientos, y porque yo estaba aferrada a seguir con mis santos, ¿verdad? Yo decía, aquí tiene que hablar de los santos, tiene que decir, porque pues por cómo me enseñaron allá a adorarlos, a honrarlos, a venerarlos, y yo buscaba constantemente. Yo nunca sentí la presencia de Dios tan fuerte como cuando yo empecé a usar la Biblia, a querer leer la Biblia. Yo sentía bonito cuando iba a los estudios y todo, pero cuando yo traté de leer la Biblia es cuando yo sentí que Dios hablaba a mi vida en muchas formas. Y cuando yo leí los 10 mandamientos, pues primeramente, ¿verdad? No tendrás dioses, no tendrás imágenes. Y ahí cuando leí las imágenes dije, no, pues no, porque dice que aquí no me haré imágenes. Y me dio así, dije, no, pues entonces los santos no. Dije, yo me convencí que los santos no, y seguí más abajo. Y el sábado, dije, el sábado, pero si el sábado a mí me invitan allá a hacer limpieza general en aquella iglesia y ponen garaje y todo, dije, pero aquí dice que el sábado es el día del Señor. Y entonces cuando llegó don Felipe, lo primero que le pregunté, oiga, ¿y en su iglesia guardan el sábado? Y hasta así, ahora le tocó hacerse así para atrás y dijo, sí. Le dije, oiga, ¿y en su iglesia me pueden bautizar? Porque yo tenía ese deseo ya grande. Dice, pues tiene que llevar unas ciertas enseñanzas y todo. Y le dije, pásele, ya y empezamos, y yo me maravillaba de cómo le preguntaba yo una cosa y le daba vuelta para acá, y le preguntaba la otra y le daba vuelta, y yo me maravillé de cómo él sabía las escrituras, ¿verdad? Y entonces me dijo, me hizo la invitación de querer volver. Le dije, sí, claro que sí. Le dije, vuelva. Y entonces, pues yo ya maravillándome de cómo él me leía la palabra, y de lo que yo había aprendido, ¿verdad? Del sábado,
yo me recuerdo que ya venía la señora y me decía, oiga, que no ha ido y que mire y le dije yo, es que mire, es que aquí está escrito, le dije, aquí está escrito, le dije, yo mire, yo decidí de salir del catolicismo para creer en Dios. Le dije, si aquí dice que el sábado y aquí dice las imágenes, yo estaba aferrada a mis santos, pero aquí me dice que no. Dije, pero también aquí dice del sábado. Y me dice, ay, no, oiga, no, mire, bien preocupada la señora, dice, no, le dije, yo no sé de dónde me salí a decirle que le dije, oiga, yo ya lo había aprendido, no sé en qué momento lo escuché, le dije, oiga, pero la palabra de Dios dice que maldito el hombre que confía en el hombre, y yo aquí quiero confiar en Dios porque aquí son los 10 mandamientos. Y ya la señora bien afligida y poco a poco dejé de asistir porque una vez también mi esposo fuimos a la iglesita y todo. Y esa vez Ever me quiso acompañar, nunca me había querido acompañar y esa vez fue. Y sucedió una situación de que, pues para esto hablaban en lenguas en público, ¿verdad? Entonces, Ever, conforme estábamos ahí, lo noté como molesto pues no le quise preguntar ahí, pero ya cuando íbamos en camino me dijo, eso no está bien. Le dije, que no está bien, ¿de qué me hablas? Y ya me dijo la situación de hablar en lengua. Le dice, eso no se hace delante de público ni nada. Dice, eso no dice la Biblia. Y me recuerdo que fuimos y llegamos a la casa y dice, mira, ven, yo te voy a enseñar. Mira, aquí está la escritura y me la leyó. Dice, mira que es así. Y dice, y aquí no dice que... Y yo me quedé pasmada, tanto porque él me estaba enseñando algo, ¿verdad? Y yo me quedé así como, dije, bueno, pero ¿tú sabes leer la Biblia? Dice, sí, sé un poco. Dije, ¿por qué a mí nunca me hablaste de la Biblia? Nunca me enseñaste. Yo como que fue un reproche porque en realidad yo no podía creer que él conociera y supiera leer textos de la Biblia y nunca me hubiese enseñado. Y entonces dice, no, es que cuando yo era chiquillo pasaban por ahí una iglesia y me enseñaba. Y le dije, pero nunca me dijiste, nunca me hablaste. Al contrario, era una lucha grande, grande. Cuando yo me iba a los estudios bíblicos, él hacía sus planes para irse con sus amigos. Siempre me decía, oye, vas a ir el viernes al estudio bíblico. Y yo ya sabía por qué me decía, para él hacer sus planes con sus amigos y salir y hacer planes. Pero yo glorifico a Dios porque el enemigo me decía, no, no vayas, pues quédate aquí y así también él se queda también y ya no hace planes. Pero yo decía, no, 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 yo voy a buscar primeramente a Dios, yo voy a buscar primeramente a Dios y Dios me puso eso en mi corazón de buscarlo primeramente a Él porque muchas veces pensé en quedarme y no ir para que Él no se saliera. Pero gracias a mi Dios que Él siempre habló a mi corazón y siempre buscando yo las cosas de Dios porque ya estaba yo tocada por el Espíritu Santo. Yo me recuerdo que cuando me presentaron el plan de salvación, yo dije, bueno, pues si yo tuve que sufrir todo aquello que yo sufrí, todo aquel encierro, toda aquella opresión y todo lo que he sufrido para sentirme necesitada de Dios y con este propósito de Dios, yo glorifiqué a Dios, yo como que ya ahí sentí que Dios estaba sanando mi herida así de todo lo que era mi niñez y mi juventud, de todo lo que había vivido, sentí como que Él me dio sanidad, como que entendí el propósito de Dios con el cual Él había pasado por todo eso y sentí felicidad y sentí gozo hasta el día de hoy. Yo digo, gracias Señor, porque todo aquello que pasé había un propósito de que yo me sintiera necesitada de ti y yo clamara a ti. Entonces me recuerdo ya empecé los estudios bíblicos con don Felipe y me recuerdo que llegamos ya cuando él me enseñó que no era así y ciertos disgustos así, pues ya también como don Felipe todo me mostraba con la Biblia y todo, y me recuerdo que un día meditando en todo lo que estaba aprendiendo, en todo lo que me estaba enseñando, un día estando cocinando también me recuerdo que me vino a la mente, dije, así de repente dije, bueno, ¿y las fotos? ¿Las fotos serán imagen? Y me hice yo así sola la pregunta y me quedé así, dije, bueno, ahora que venga el hermano le voy a preguntar.
Y ese día me dio, o sea, que yo me quedé así maravillada que cuando él llegó, esa era la enseñanza que él traía para mí, de hablarme de las imágenes. Y ya sí, ya después, viendo, porque yo me recuerdo un día, después de que yo, ya que Dios, que esta hermana me había mostrado los 10 mandamientos, me quedé pensando en ellos y entonces yo dije, bueno, yo le dije a Dios, le dije, Dios mío, tú sabes que yo salí del catolicismo, porque aquí dice que no imágenes y todo esto, y yo quiero servirte a ti, yo quiero verdaderamente buscarte y servirte a ti, obedecerte a ti. Y me recuerdo que estando yo pensando eso, dije, pues le voy a preguntar a la hermana que me daba los estudios acerca del sábado y de los demás mandamientos, pero en sí era el sábado, porque yo decía, pues es que me mandan a hacer limpieza y hacemos garaje y ahí, y entonces me recuerdo que le dije, hermanita, así ya está, dice, ay, oiga, yo no sé, dice, yo no sé, dice, pero vamos a preguntarle al líder. Le dije, sí, vamos a preguntarle, y me recuerdo que fuimos hacia él y le preguntamos, y me dijo, no, 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 usted ya no se preocupe, eso ya no se hace, eso era para los judíos, usted ya no se preocupe. Y me quedé viendo así, le dije, bueno, entonces ya puedo tener mis imágenes. Le dije, ya puedo adulterar, ya puedo matar. Y se puso así bien rojo y nomás se dio la vuelta y se fue bien enojado, ni me dijo, venga, le voy a... Se fue enojado, pero yo entendía que ahí ya era el Espíritu de Dios conmigo, aunque no era en mí, era conmigo, ya guiándome a toda verdad, porque yo me recuerdo que ya cuando me vi así es su actitud de él, que no me supo explicar ni nada, yo decidí creerle a Dios. Yo dije, no, yo me voy a aferrar a creerle a Dios, a lo que está escrito. Y me recuerdo que me fui a mi casa pues sentida, ¿verdad? Porque la actitud que él había tenido, ¿verdad? No me había dado una explicación y la forma que me había dejado ahí parada y todo, pues me sentí de muchos sentimientos encontrados y me recuerdo que me sentí en mi cama. Me senté ahí y empecé a llorar con tristeza. Yo decía, Dios mío, tú sabes que yo salí de allá para servirte, para obedecerte a ti, pero ahora yo no entiendo, porque aquí dice tu palabra, pero ellos dicen que no, y empecé a llorar y a llorar. Y lo único que dije fueron estas palabras, Dios mío, pero que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad. Eso fue una simple y sencilla oración, adolorido mi corazón, confundida, ¿verdad? De lo que es. Y me recosté ahí en mi cama y empecé a soñar un mar grandísimo, hermoso, que me daba una paz tan linda, tan linda. Y estaba en ese sueño tan hermoso cuando llega uno de mis niños y me despertó. Pero de ahí, después conocí a don Felipe, como les dije, llegó tocándome y me preguntó, y yo me maravillé de cómo él me leía las escrituras. Y entonces ya con eso de que no me querían, pues no es que no me quisieran, no sé qué estaban esperando ellos, pero aquí ya don Felipe me empezó a evangelizar. Llegamos, me recuerdo que la primera vez que venimos fue para un día de acción de gracias. Y a él le gustó mucho la iglesia. Me recuerdo que ahí sí no dijo nada, se fue muy contento. Y así empezamos ya después. Todos ustedes ya vieron cómo Dios me fue ayudando a mí en tantas situaciones que he vivido. Tengo muchos testimonios de situaciones duras que he vivido durante este caminar cristiano, pero en todo glorifico a Dios porque Él rompió mis cadenas, Él me dio vida, ¿verdad? Cuando estaba muerta en delitos y pecados, y aún en vida, porque en realidad la vida que yo estaba llevando no era vida para mí, y Él me dio vida, ¿verdad? Y ahora glorifico su nombre, y ahora lo que yo digo, Dios mío, mi alma está ligada a mi Dios, y si ustedes me ven ahí llorando, a lo mejor piensan que traigo muchos problemas, yo simplemente vengo y lloro porque yo reconozco quién Dios ha sido en mi vida, porque como les digo, tengo muchos testimonios de los cuales más adelante, si mis pastores me permiten, seguiré testificando y mi llanto es de simplemente reconocer a mi Dios que me ha dado vida y me ha dado su espíritu y me ha llamado, ¿verdad?, para hacer su voluntad, ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces, Cristo rompe las cadenas, ¿verdad? Entonces, que Dios tome la honra y la gloria.